Estamos en Foco, este es nuestro programa, siempre lo que hacemos es elegir algunos temas que nos interesan, nos inquietan, nos llaman la atención y ponemos nuestra lupa, por eso el nombre del programa. Y uno de los temas de la semana, yo te decía, tiene que ver con esto que pasó allí en El Dorado, una pequeña localidad misionera, cuando trascendió la información de que una madre, se había gastado en el casino todo el dinero que habían recaudado los chicos, entre ellos su hija, para la cena de fin de año, para, bueno, termina la secundaria, ¿no? Se gastó esta mujer 17 millones de pesos. 17 millones de pesos. Romina es esta madre que dijo, bueno, que se había enterrado y que ella tenía un problema con el juego, con la ludopatía. Fíjate vos cómo terminó esta historia, los chicos, incluso su hija, que se fue de la casa, los chicos la desesperación de saber que la plata que tenían, que iban a pagar el salón, la comida, todo eso no estaba. Bueno, apareció el intendente local, algunos padres que lograron zafar la situación, lograron zafar, pero hasta ahí. Pero quiero charlar con el tema de la ludopatía, este drama que se vive en grandes y chicos. Está Débora Bellota, que es psicóloga, por supuesto, especializada en psicoanálisis, en maternidad, crianza y familia. Está en línea. Débora, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Darío, ¿cómo estás? Un placer. Igualmente, igualmente. Bueno, habrás escuchado esta historia, ¿no? Terrible, No, Dios. terrible. Terrible porque me imagino, lo primero que me surge es qué vergüenza para La la hija, nena, ¿no? Lo que debe sí. haber sentido, la Dice que se fue sensación de la de casa, ¿no? vergüenza, sí, traición, ¿no? Injusticia, una serie de emociones muy difíciles de transitar. La ludopatía es un trastorno, ¿sí? Es un trastorno, con lo cual, digo, no es me gasté el dinero, es Sí. un trastorno y es un patrón que está reconocido en la clasificación diagnóstica, es decir, es cuando digamos, tiene que ver cuando apostar ya deja de ser un juego, ya pasa a ser una conducta que llena vacío, ¿no? Es una adicción, como cualquier adicción. Claro. Llena vacío, es compulsivo, es una conducta repetitiva, ¿sí? Que no tiene control, no la podemos controlar. Podemos pensar en alcohol, podemos pensar en, no sé, jugar las redes sociales, la comida, Sí. cualquier vínculo con comprar compulsivamente, no hay control, ¿no? Entonces, Eh, cualquier tipo de prioridad en la vida queda en segundo plano y aparecen como esta rumiación constante de tengo que, como algo tengo que conseguirlo para pagar, tengo que conseguir la comida para comer, que necesito conseguir la plata para, o esta vez no gané, voy a ganar en la próxima. Yo claro, creo que esta claro. mamá, lamentablemente, no creo que sea este caso un caso aislado, ¿no? Ah, ah, Alguien que llega a tener una conducta así ya tiene de por sí un comportamiento que se ve, es como digamos, se ve seguramente en otras conductas, ¿sí? ¿Qué es lo que se ve en otras conductas? ¿qué? La A ver. compulsión, la falta de control, la falta de Pero lealtad, vos decís, un Débora, vínculo no saludable. vos decís que esta mujer, digamos, porque no es que se gastó 5.000 pesos, 10.000, 15.000, se gastó 17 millones, sabiendo que estaba su hija en el medio. Digo, ¿la enfermedad o esa adicción te impide hasta darte cuenta de eso? Sí, totalmente, totalmente. Porque imagínate, en una adicción hay ceguera. Igual sería re interesante poder profundizar qué le pasó a esta mamá, ¿no? Para qué Sí, necesitaba el dinero y demás. Y bueno, si la tuviera como paciente tendría más respuestas para sí, darte. claro, claro. Pero en este tipo de conductas hay una ceguera total, ¿sí? No importa a quién le hago daño, porque no hay control de los impulsos, Sí, ¿sí? Y cuando no hay control de los impulsos, hay algo que vale más, que es tapar el vacío que siento. Cuando la angustia, el malestar, el agujero emocional es tan profundo y grande y se siente en el cuerpo,
hay una desesperación por taparlo de cualquier manera y ante cualquier costo, ¿no? Y, Ella seguramente sabía cuáles eran las consecuencias. Cualquiera puede darse cuenta cuáles son las consecuencias de un acto así. Y entonces vos preguntás, ¿y entonces por qué lo hiciste? Porque no hay control, porque el malestar y el intento de tapar es muy urgente, ni es más siquiera, urgente. perdón, digo, ni siquiera le permite darse cuenta de, bueno, no me voy a gastar todo. De última, si necesito jugar y saciar esas ganas, juego, no sé, 1 millón. No, digo, para no gastarle toda la plata, para no Sí, arruinar todo lo que arruinó. No te das cuenta de eso tampoco. no porque no hay razón. Y ni te cuento en la adolescencia. Lo Sí. digital Uf, es un riesgo absoluto. En la adolescencia la ludopatía, sí, sí, sí. hay estudios, de hecho, que yo estuve leyendo estudios de UNICEF y de Cruz Roja Argentina, que hablaban de que hay, bueno, estadísticamente está comprobado que por más que esté prohibido a menores, lo que señalan es que hay un caudal muy importante de adolescentes que tiene contacto con las apuestas y lo hace apostando directamente, falseando los datos, o si no, por el entorno, ¿no? Sí, Entonces, y aparece temprano. Hay estudios que dicen que ya a los 13 años sí. empieza a aparecer esta patología, pero No, hoy con el celular, viste, y apostando, ¿no? Hay casos tremendos, ¿no? Nosotros en el noticiero, en la tele, sí. hemos hecho, pero casos muy graves, de chicos que han jugado mucho dinero, robándole a la madre, al padre. Lo que me llama la atención, Débora, es que, a ver, los organismos de control, el Estado, ¿qué hacen? No hay. ¿Se puede hacer Sí, algo? ¿Se puede hacer sí. algo frente a esta situación? Bueno, me parece que lo que más podemos hacer somos los padres en casa. Sí, Y ahí te respondo sobre eso puntual porque es re importante y tiene que ver con darle herramientas a todos los que nos están escuchando. Pero creo que lo que está fallando a nivel institucional, también estatal y educacional en el colegio son los controles y la verificación que son insuficientes, ¿no? claro. Porque si bien está prohibido, el acceso se filtra igual por falta, porque las variaciones son flojas, tiene que ver con circuitos más de Fáciles de. informática, ¿no? Sí. Sí, sí, Mm, totalmente. Después la publicidad, hay mucha publicidad y patrocinio que normalizan esto. mm. Influencers, Sí, ¿cuántos sí, influencers proponen esto? En las claro. escuelas tampoco hay políticas digitales que sean consistentes y que se sostengan y que se mantengan a lo largo del tiempo. Hay mucha falta de educación preventiva, tanto en casa, con los padres, en el colegio, las maestras. Nosotros hablamos mucho de pantallas, yo hago muchas notas con respecto a la tecnología, las pantallas, pero por ejemplo no hablamos de economía emocional, no hablamos de finanzas con nuestros hijos, no hablamos de vínculos sanos. Digamos, los vínculos en sí no se... no quedan solo en vínculo con un otro ser humano. Cuando hablamos de vínculo, por ejemplo, con el alimento, vínculo con objetos, Sí. vínculos con la economía, vínculo conmigo mismo, vínculo con mi deseo, vínculo con mis emociones, es todo. Entonces, falla la educación emocional en las escuelas, ¿no? Entonces me parece que todo esto está fallando. Entonces, los padres, al no tener tanto conocimiento, y además los padres, y me incluyo, ¿no? Como madre también, estamos colapsados. Entonces, el estar alerta, el tiempo de calidad, el contacto emocional con nuestros hijos falla mucho en casa. Entonces, tienen que haber más conversaciones y no conversaciones desde esto de por qué vos tenés que... No, 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 esas conversaciones que son firmes y que Claro, tienen que ver con educarlos. Y claro, límites conductuales. Si tu hijo está apostando en un celular, no hay más celular, no hay claro, más celular. claro, Si no hay acuerdos, bueno, el celular, porque vos no puedes estar al lado de tu hijo tirado en el sillón 2 horas para ver qué es lo que está haciendo tu hijo. claro. ¿No? Entonces hay que reducir el acceso real, los controles parentales, hay que reducirlo, Sí. ¿no? Hay que bloquear sitios, revisar cuáles son los permisos,
los pagos, viste que ahora te suscribís y con el reconocimiento facial ya va derecho a Claro, la tarjeta. Hay que claro. trabajar mucho en la prevención y terapia. Si vos Mm. tenés un hijo que tiene ludopatía, tiene que hacer terapia psicológica sí o sí. Tenemos que chequear los amigos. ¿Con quién se junta tu hijo? ¿Qué hace tu hijo después del cole? ¿Qué hace tu hijo entre el Pero, tiempo de la mañana y el tiempo de la tarde en el colegio, esas 2 horas que almuerza? ¿No? En muchos colegios entran con celular. sí, sí. Entonces, Ese digo, drama, hay señales de... el drama de la ludopatía, Débora, no reconoce niveles sociales o sí, digamos, o se da más en un nivel determinado. Puede comenzar, ahora empieza cada vez más a partir de los 12, 13, 14 años, el acceso al celular en la adolescencia aumenta el porcentaje de ludopatía en este rango etario. Claro. Pero la ludopatía es algo que puede, digamos, diagnosticarse en un adolescente o en un adulto. Las adicciones tienen una base de una falla muy grande en la crianza. Ah, Las mira. personas que tienen ludopatía o cualquier tipo de diagnóstico en cuanto a adicción es porque falló el sostén emocional en casa, en la temprana infancia, dentro de lo que temprana infancia estamos hablando de 0 a 5 años. Entonces, ¿por qué se generan las adicciones? Porque hay dependencia. Necesito sí o sí algo para tapar una angustia emocional que se viene arrastrando desde la temprana infancia y que no la puedo sublimar. ¿Qué significa eso? Todos tenemos vacío emocional, todos nos sentimos angustiados, todos Sí, tuvimos sí. fallas en nuestra infancia como hemos sido criados. Pero estamos hablando de niveles muy altos cuando esos niños en la infancia no han sido sostenidos, validados, mirados, contenidos, en la crianza no se crió con gestión emocional, fomentando inteligencia emocional. La base es lo emocional, la base es lo Sí, emocional. sí. Eh, Educamos más sobre cómo funciona el sistema digestivo y no cómo funciona el sistema de las emociones. claro. Todo lo que nos pasa en nuestro cuerpo, un cáncer, cualquier síntoma corporal, desde un sarpullido hasta un dolor de cabeza, una enfermedad, un asma, todo es síntoma de una mala gestión emocional. Entonces, tenemos que, la prevención tiene que ver con la crianza y tiene que ver con las emociones en la crianza. Entiendo, Una adicción en la adultez sí. es vacío emocional. Entiendo perfectamente y para cerrar quiero preguntarte si se cura la ludopatía. Se trata. Se trata. En psicoanálisis no hablamos de cura. Mm. En psicoanálisis hablamos de que se trata para poder primero cambiar las conductas, redirigir la libido, la energía, en vez de ponerla en algo compulsivo y repetitivo, poder llevarla a espacios más saludables como por ejemplo un deporte, revisar y cambiar los vínculos. El trabajo es familiar, cuando hablamos de un adolescente, los padres, porque es fácil, bueno, el nene tiene que ir a terapia, no, no, Sí, pero los bien. padres también Los padres tienen que también, ir a es cierto. terapia, ¿no? Eh, Entonces, sí, pero es posible hacer algo con esto, ¿eh? Sí, es posible, claro que sí. Estamos charlando con Débora Bellota, Sí. que Te es... dejo, Sí, dale, 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 antes decime. de cerrar, te Sí, dejo algunas señales. Estén los padres atentos a esto. Mentiras reiteradas, deudas, irritabilidad marcada, angustia que no entendés por qué tu hijo está angustiado, bajo rendimiento escolar, aislamiento social, consumo de apuestas y consumo compulsivo de otras cuestiones, bien, porque tapo, si no bien. puedo tapar con esto, tapo con otro, ¿no? Y una necesidad constante de recuperar. Si ves algo de esto en tus hijos, hace una consulta porque es necesario. Muchas gracias, Débora, muy amable, ¿eh? Un placer, Nos que tengan sirvió lindo mucho la día. entrevista. Gracias, Débora Bellota, que es especialista, psicóloga, ¿no? Y especialista en estos temas, por ejemplo, lo que hablábamos, la ludopatía. Hoy lo elegimos con uno de los temas del día. A propósito de lo que pasó allí con este grupo de chicos y la madre que se robó la plata que habían recaudado en Misiones.